buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al viernes 27 de octubre, último viernes de este mes y último día de la semana laboral para aquellos que no trabajan el día sábado. Este día vamos a estar prácticamente haciendo el cierre de nuestros temas en relación a la campaña de Prevenir es Vivir, la campaña de la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a estar hablando de la cirugía que por lo general necesitan las pacientes con este diagnóstico. Esta es la mastectomía. ¿Qué les parece si vemos la cápsula? Y al regresar les presento a nuestros invitados. La mastectomía es una intervención quirúrgica compleja en la que se extrae uno o los dos senos, parcial o totalmente. Es considerada como parte del tratamiento para el cáncer de mama. Existen 4 tipos principales: la mastectomía total, donde se extirpa el tejido mamario y del pezón; la radical modificada, donde se remueve el seno, la mayoría de los ganglios linfáticos axilares y con frecuencia la membrana que recubre los músculos del pecho; la parcial, donde se elimina la parte cancerosa del tejido mamario y de parte del tejido normal circundante; y la subcutánea, donde se retira todo el tejido mamario pero se conserva el pezón. El tipo de cirugía que se decida dependerá del estado del cáncer, el tamaño del tumor y del seno, y la afectación de ganglios linfáticos. Muchas mujeres se someten a una cirugía de reconstrucción del seno después de una mastectomía. Tomar la decisión de someterse a un procedimiento compromete no solo su condición física, sino que afecta también su parte emocional y psicológica. Y para conocer más sobre este procedimiento, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará abordando este interesante tema. Acompáñenos. Y para abordar el tema del día de hoy, le damos la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, nuestra psiquiatra, la doctora Michelle Soto Maravilla. ¿Cómo está, doctora Soto? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y eso es muy importante, abordar a las pacientes con cáncer de mama en todas sus dimensiones, ¿verdad? El manejo social, el manejo biológico y el manejo emocional, que no tenemos que dejar de lado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Michelle. También le damos la bienvenida a nuestro cirujano plástico, el doctor Juan Carlos Salazar. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Siempre agradecido de la invitación y pues vamos a hablar de un tema muy importante en este mes, que es el cáncer de mama y todo lo que conlleva y pues posteriormente la reconstrucción mamaria. Excelente. Y por supuesto contamos con la presencia este día de nuestra amiga ginecóloga oncóloga, la doctora Mónica Heyman. ¿Qué tal, Moniquita? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Pues aquí para hablar sobre todo lo que es la mastectomía y explicarle a las pacientes en qué consiste esta cirugía que les asusta. Definitivamente. Y hemos tenido, pues a lo largo de todo el mes, usted ha tenido la oportunidad de acompañarnos y estar aprendiendo. Hemos hablado en diferentes programas de factores de riesgo. Tuvimos un programa hablando de todos los métodos de diagnóstico. Hablamos también del cáncer de mama en sí con sus estadios y todo lo que esto pues conlleva. Y este día estaremos hablando en sí de la mastectomía, que antes pues era prácticamente de ley, que a todo mundo que tenía diagnóstico de cáncer de mama iba a tener una mastectomía y solo se hablaba de términos como mastectomía simple o mastectomía radical ampliada, ¿cierto, Mónica? ¿Cómo ha ido cambiando eso? Cuéntanos un poco. Bueno, eso ha cambiado bastante, primero porque los métodos de diagnóstico actuales nos permiten diagnosticar enfermedades tempranas. Cuando nosotros captamos enfermedades tempranas, estamos hablando de mujeres a las que podemos ofrecerle no realizarle una mastectomía radical, sino un manejo conservador en el cual solo se haga una tumorectomía amplia y la resección de sus ganglios linfáticos axilares afectados, ¿verdad?, por la enfermedad. Entonces, no a todas las mujeres actualmente se les hace una mastectomía y todavía es valedero el término mastectomía simple y mastectomía radical. Pero antes eran como que los únicos dos caminos. Exacto. Exacto. ¿Hasta hace cuánto tiempo es que esto ha venido cambiando, Mónica, más o menos? Quizás unos 10 años hacia acá ha habido un cambio. En el cual ya existen otras alternativas. Exacto. Ya no solamente son mastectomía simple, mastectomía radical ampliada, sino también ¿qué otros manejos hay ahora?
Ahora podemos tener pacientes a las que se le hagan manejos conservadores, tanto manejo conservador en el cual se le hace la tumorectomía y la disección axilar, o todavía más beneficioso, aquellas que se le hace tumorectomía y con técnica gangliocentinela solo se extrae el primer ganglio afectado y si este está negativo ya no se procede a realizar toda la disección axilar. Hay pacientes a las que sí, aunque sean a veces lesiones tempranas, pero que son de alto riesgo, sí es conveniente hacerles una mastectomía radical, aunque sean lesiones pequeñas. Y aquellas mujeres en las que tienen cánceres in situ o localizados, o por ejemplo tumores filoides gigantes, que se tiene que quitar todo el seno, se les hace una mastectomía simple sin quitarle sus ganglios axilares. Ahora bien, el término que también recuerdo en la época en la que tuve la oportunidad de pasar por el área de oncología, también se hablaba de las cuadrantectomías. ¿Esto entraría dentro de tumorectomía o entraría dentro de una variante de las...? Es una variante de los manejos conservadores, es un poco más amplio que la tumorectomía. Se entiende de que si nosotros vamos a hacer un manejo conservador, vamos a retirar ese tumor y ese tumor no es muy grande y nos va a permitir dar los márgenes adecuados para que queden negativos y no tener necesidad de quitar el 100% del tejido mamario. Puede ser que se quite una cuarta parte o incluso hay casos en los que se hace una hemimastectomía, o sea, la mitad de la mama, pero no todo el tejido mamario. Todo esto nos ayuda estéticamente a conservar un poco el tejido mamario para que esa paciente psicológicamente, y la doctora también creo que va a ampliar eso, le afecte menos este manejo a esa paciente. Muy bien, gracias, ya que Mónica nos dio el paso. Michelle, hablemos un poco del impacto que ha ocasionado a lo largo de los años, porque también al ir cambiando los tratamientos, al ir cambiando la esperanza de vida, al tener tratamientos que pueden ser mucho más efectivos, diagnósticos más tempranos, pues lógicamente también no es que el miedo se vaya perdiendo, porque esto es mentira, no se va a perder jamás, pero también el impacto de la paciente que de pronto recibe una noticia que tiene un diagnóstico de un cáncer de mama, independientemente de los estadios en los que esté el tamaño del tumor o no, también ha ido cambiando. Me imagino que antes el impacto era mayor o el impacto va a seguir siendo el mismo. Ayúdenos un poco. Pues en cierta parte, digamos que el impacto ha ido cambiando. No es que las personas ahora se dejen o no les importe, sino que ahora ven como con mayor esperanza todos los tratamientos que se les brindan. Anteriormente, y creo que todavía muchas personas ven la palabra cáncer igual a muerte, ¿verdad? Es todo lo que nos imaginamos. Pero ahora cuando nos dicen, pues usted tiene cáncer, entonces uno dice, entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? La gente comienza a buscar en internet, a consultar con varios médicos, hay hasta grupos de apoyo, entiendo yo, acerca de todos tipos de cáncer y en específico del cáncer de mama, que es como uno de los cánceres más importantes y por eso hay muchísima más información. Entonces las personas ya tienen mayor esperanza que los resultados van a ser favorables. Ahora, eso no les quita el miedo, la ansiedad, comienzan con ciertos trastornos adaptativos desde el momento que le dan el diagnóstico. Sí puede ser que el impacto psicológico ahora sea menor, pero no por eso menos importante. Y todo esto pues, va a comenzar desde el momento en que la persona tiene la sospecha, ¿verdad? Antes, pues las personas iban a consultar hasta que estaban en estadios más avanzados. Ahora la misma ansiedad y la misma sensibilización que estamos haciendo, por ejemplo, este programa, la publicidad todo el mes de octubre, ¿verdad? Que andamos con el listoncito rosado y todo eso, hacemos que las personas estén conscientes que existe esa enfermedad y comencemos a cuidarnos y comencemos a buscar información. Entonces, cuando llega la persona y le dan un diagnóstico de cáncer, desde ahí pues comienzan los cambios adaptativos y psicológicos en la persona. Al principio, desde cómo le dieron la noticia, ¿verdad? Porque no es lo mismo que venga alguien y usted le diga, usted tiene cáncer, pues esto va a ser difícil y vamos a cirugía, a que le comiencen a explicar de qué se trata, cuál es su tipo de cáncer, cuáles son las opciones y ahora es bien importante la autonomía del paciente. ¿Verdad? Que ahora el paciente, digamos que comenzamos con una negociación entre paciente y médico a buscar cuáles son las opciones más favorables para el paciente y que no solo va a llegar a ser muerte o tratamientos cruentos, que es lo que se pensaba anteriormente. Muy bien, definitivamente el miedo nunca ha pasado, siempre va a existir.
pero precisamente campañas como la que se ha tenido durante todo el mes debe de estar presente en su mente todo el año, todos los días. No solo cuando usted vea el listón rosado se va a acordar que tiene que autoexaminarse. Esto es de hacerlo todos los años, una vez al mes. Y su mamografía, pues una vez al año o cada 2 años, según se lo indique su médico. Vámonos a una pausa comercial, escuchamos Avance y regresamos. Estás viendo Salud TV. En el mes de octubre, súmate al Rosa con Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico. Aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Y así es, en este mes de octubre, súmate al Rosa con Hospital y Laboratorio Centro Ginecológico y obtén precios especiales en el área de imagenología a realizarte ya sea mamografía o ultrasonografía de mama. Además, claro, de los descuentos en los laboratorios. En este mes de la lucha contra el cáncer de mama, pon más actitud y demuestra más amor a tu salud. Juntas somos más fuertes para ganarle al cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico, somos parte de tu vida. Es un impacto horrible, no deseado para nadie. Triste, afligida por estar padeciendo eso. Muy triste, imagino yo, de que sí uno a veces se siente deprimido, me imagino yo. Pues yo pienso de que es algo terrible, ¿verdad? Algo bien traumático, por decirlo así, para uno de mujer, porque acuérdese que eso es parte de su cuerpo, es como un trauma. De saber de que le va a hacer falta un miembro de su cuerpo, ¿verdad? Sí, es duro. Triste, triste. Ya me imagino recibir esa noticia bien tremenda, ¿verdad? Me imagino que debe ser doloroso, tal vez porque perdería una de sus partes. Pues se ha de sentir muy triste, pues le ha de dar pena y unos sentimientos muy tristes que le quiten a uno parte del cuerpo. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Definitivamente tiene que ser un impacto grande, es una mutilación, pero también va a depender mucho de cómo el abordaje con su familia, la espiritualidad, el hecho de pensar, bueno, no importa, lo que importa es que tenga vida, ¿cierto, Michelle? Exacto. De hecho, todo lo que han dicho las personas que entrevistaron, pues tienen la razón, ¿verdad? Es una mutilación, hay personas que comienzan a deprimirse, ¿verdad? Tienen trastornos de ansiedad, trastornos de sueño y pues pueden generarse un montón de situaciones psicológicas. Recordemos que una mastectomía, ¿verdad? Están quitando una mama, estamos perdiendo una parte del cuerpo, ¿verdad? Y eso es igual a un duelo. Un duelo no es solo cuando perdemos a un ser querido, ¿verdad? Un duelo se define como la pérdida de un objeto amado. Puede ser que se nos murió alguien, puede ser que nos separamos de la pareja, que nos movimos de casa, que perdimos el trabajo, que nos enfermamos, que nos amputen, ¿verdad? Todos esos son duelos. Entonces, por eso es igual a dolor, ¿verdad? Un duelo es un dolor, es una característica emocional que vamos por ciertas etapas, ¿verdad? Y entonces es por eso el impacto que da en las personas. Al principio comentábamos aquí con los compañeros que puede presentarse negación, que es la primera etapa del duelo, ¿verdad? Las personas no quieren aceptar que se les va a realizar esta cirugía y andan por ahí, ¿verdad? De médico en médico a ver quién le cambia el diagnóstico. No quieren aceptar el diagnóstico. Y andan viendo quién les cambia el diagnóstico. Exacto, ¿verdad? O que le dicen no, que es otra cosa. Entonces comenzamos con la negación y luego va el siguiente proceso del duelo, que es la ira. Andan enojados con ellos mismos, enojados con el doctor porque no se lo detectó antes. Y enojados con Dios por haberlo Enojados permitido. con Dios, exacto, con la familia, con todo el mundo. Luego viene la negociación, ¿verdad? Dios, si me ayudas con esto, yo cambio, yo dejo de tomar, yo cuido más a mis hijos, ¿verdad? Es otra etapa. Luego viene la etapa ya de depresión, donde las personas dicen, bueno, ni modo, tengo que seguir adelante con esto, comienzan algunos síntomas, por eso se llama depresión, no es la misma enfermedad, depresión, sino que es una etapa en la cual las personas lloran, se sienten mal, se sienten vacías, comienzan a aislarse hasta poder llegar a la etapa ya de aceptación, entonces donde dicen,
bueno, ni modo, es por mi salud, ¿verdad? Tengo que aceptarme así, por lo menos voy a estar para mis hijos, voy a estar para mi esposo, para mi familia, aunque tenga una parte de mi cuerpo mutilado, una parte de mi cuerpo reconstruido, ¿verdad? Pero pues voy a seguir adelante. Entonces, esa es la idea, que podamos llevar a todos nuestros pacientes a la etapa de aceptación. Eso va a depender del apoyo que le demos como médicos, como personal de salud, del apoyo de la familia también, y algo bien importante es la personalidad de la paciente. Si es una paciente que va negativa a las cirugías, es una paciente cuya inmunidad va para abajo y probablemente pueda tener complicaciones. Si la paciente va positiva, se le explica y la paciente piensa, realmente voy a salir bien, pues entonces los resultados van a ser favorables. Muy interesante. Bueno, pero afortunadamente también, como ha ido cambiando los diferentes tipos de tratamientos y hay manejos conservadores, pero también hoy día la cirugía plástica ha tenido sus avances y nos está ayudando muchísimo en lo que es reconstrucción, ¿cierto, Juan Carlos? Bueno, sí, con respecto ya al tratamiento posterior de la reconstrucción mamaria, pues hay que ver dos puntos importantes que vienen a ayudar mucho a estas pacientes. Uno, que es una reconstrucción tardía o una reconstrucción inmediata. Los nuevos avances que se han dado, pues ya todo viene más a que se desarrolle una reconstrucción inmediata cuando se hacen estos procedimientos para evitar esa etapa de pérdida, ¿sí? Sino que la paciente entra con su mama y sale con su mama. O sea, tal vez no su mama igualita, pero ya su mama de que no pierde, pues, no pierde, no sale mutilada. Ahora, antes de que continúe contigo, Juan Carlos, yo quisiera preguntarle a Mónica, y esto es porque me imagino que sí, era o reconstrucción inmediata o reconstrucción posterior, pero habrán, dependiendo, me imagino, del tipo, de los estadios y todo, porque me imagino que no a todas se les puede reconstruir inmediatamente, ¿sí? Correcto. No a todas las pacientes son candidatas a una reconstrucción inmediata. Eso tiene que ver primero con la etapa en la que se diagnostica la enfermedad. Si son tumores muy voluminosos, corremos el riesgo de que queden bordes positivos cuando hacemos aún la mastectomía. Entonces, a estas pacientes no van a ser candidatas porque probablemente nos vamos a enfrentar a una recurrencia local temprana. También hay que ver el perfil molecular de la enfermedad, de ese cáncer. Hay estirpes que son más agresivas y sabemos que van a volver en corto tiempo, en 1 o 2 años, podemos presentar una nueva recurrencia. Entonces, a estas pacientes no es lo más recomendado hacer una reconstrucción inmediata. Sin embargo, las nuevas técnicas de reconstrucción, y el doctor va a ampliar más sobre eso, sí permiten en algunos casos hacer esa reconstrucción y no interfieren con el diagnóstico o el seguimiento posterior que se le va a dar. Muy bien, ok. Juan Carlos, continuemos por favor, bueno, perdón que te interrumpí. No, sí es muy importante lo que es. Nosotros los cirujanos plásticos somos como médicos de referencia, pues realmente, porque a nosotros nos llega la paciente siempre referida del gineco-oncólogo, del oncólogo, y ellos nos dan la pauta de qué es lo que van a hacer y qué es lo que nosotros podemos ofrecer, ¿verdad? Claro. Y de ahí viene, como decía, la plática o negociación con la paciente, qué opciones le puedo yo ofrecer para una reconstrucción, dependiendo de lo que le va a hacer su cirujano, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, yo tengo una serie de opciones que podemos ver en las imágenes que traje. Podemos ver que la primera opción, que ahora se conoce como como cirugía oncoplástica, que es la combinación del oncólogo con el cirujano plástico, que es cuando son cirugías localizadas para tumorectomías, cuadrantectomías, donde utilizamos técnicas de levantamiento mamario o reducción mamaria para quitar el tumor y darle la forma de nuevo a esa mama, ¿verdad? También tenemos cuando son cuadrantectomías o que se quita la mitad de la mama, como decía la doctora. También otro tipo de cirugía, como la microcirugía, que puede ser de una forma parcial para cubrir esa parte completa de la mama, ¿verdad? Entonces, estos son procedimientos como más localizados, como menos invasivos, por decirlo así, porque solo se quita cierta parte de la mama y nosotros jugamos con el mismo tejido que nos queda para darle forma a esa mama. De ahí tenemos otras reconstrucciones que ya son más complejas, que es cuando se hacen las mastectomías, ya sea completas, radicales, etcétera, o también se pueden utilizar cuando son mastectomías subcutáneas, que son otro tipo de mastectomías que se utilizan en el tratamiento. Entonces aquí podemos ver una reconstrucción con un colgajo TRAM,
en el cual se utiliza la parte abdominal, pero si ustedes pueden ver está conectada al músculo. Entonces tenemos que levantar ese músculo completo y pasamos por un túnel a la formación de la nueva mama o al relleno de la mama que ha quedado vacía y cerramos en una forma de una abdominoplastía. El inconveniente de esta, pues que quede el abdomen un poquito flácido, ya sea porque se pierde ese músculo que se cubre, ¿verdad? Otro tipo de reconstrucción que muchas lo buscan es la reconstrucción inmediata, ya sea con un implante definitivo o con un expansor y una siguiente cirugía, la colocación de un implante a quitar este expansor que hemos colocado. También depende de qué tipo de paciente y cómo nos viene la paciente. Es muy adecuada cuando se hacen reconstrucciones inmediatas, que en el momento se quita, se hace la mastectomía, ya sea preservadora de piel o preservadora de pezón, que también otra cosa que no hemos mencionado, y se coloca un expansor que a lo largo de 3 meses se va rellenando con solución salina y en una otra cirugía se cambia por un implante completo. También aquí mencionar el dorsal ancho. Este es un colgajo también que es pediculado, significa que está pegado siempre al cuerpo, y este lo utilizamos de la parte posterior de la espalda y lo agarramos con una isla de piel y rellenamos esa mama. Este nos ayuda mucho en las mamas pequeñas que no necesitan mucho volumen y también se pueden acompañar con la colocación de un expansor o de un implante, ¿verdad? Y por último, pues, el gold standard a nivel internacional, que es cuando se puede, ¿verdad? Porque no en todas las pacientes son candidatas, la microcirugía, que es la utilización del colgajo ese abdominal, pero como podemos ver en la imagen, se sacan las arterias y venas que nos dan sangre a ese panículo adiposo sin lastimar el abdomen y lo colocamos y conectamos a nivel del pecho, a unas arterias que tenemos en ese nivel y nos da una forma más natural, con menos complicaciones y que a largo plazo da una mejor calidad de vida. Esto es muy importante y también importante que no nos interfiere muchas veces en que necesitamos que reciba radiación y otro tipo de terapias. Muy interesante, Juan Carlos. Definitivamente son varias las alternativas existentes hoy día, pues todas incluyen colgajos, lo que estábamos viendo, por lo tanto me imagino que también conlleva un tiempo de cicatrización o de que pueda establecerse esa microcirculación. Por ejemplo, en esta última, en la que ocupa microcirugía, ¿cuánto tiempo va a tardar la paciente en verse, dijéramos ya, como el resultado final? El resultado final. Acordémonos que una cosa muy importante que no mencioné es que es un proceso, la reconstrucción mamaria es un proceso. Exacto. O sea, no es algo de que usted llega... No es de una cirugía. No es algo que usted llega y ya, hoy me la hice y chivo, ¿verdad? Todo bien. Aún con lo más sencillo que son los implantes, sino que tenemos que hacer un proceso de más o menos 1 mes para recuperación y más o menos unos 3 meses a 6 meses para completar esa reconstrucción mamaria con la conformación del pezón y la areola. Bueno, eso es importante que nos quede claro a todas, tanto a ustedes que están en casa como a nosotros acá. ¿Por qué? Porque no puede esperar que el resultado sea de inmediato. Definitivamente es un proceso que se va a ir llevando a la par de su tratamiento oncológico, a la par de su tratamiento emocional. Todo es un manejo integral de la paciente. Bueno, vamos a una pausa, pero antes veamos al doctor Roberto Lizama. Él es psiquiatra sexólogo. Nos habla de cómo influyen las emociones en la paciente mastectomizada. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es José Roberto Lizama. Yo soy médico psiquiatra y sexólogo. Esta vez corresponde que tratemos el tema de las reacciones psicológicas de la mujer que ha cursado por una mastectomía. Las dificultades que encontramos en la mujer que ha tenido que pasar por el proceso de la mastectomía son principales en la expresión de su feminidad. Se siente ella coartada, se siente ella literalmente cortada y también se siente en desventaja con el resto del género femenino porque ella da cuenta que ya no tiene ese elemento, que es un elemento visual, es un elemento de belleza, es un elemento de identidad, que ha sido por mucho tiempo parte de lo que ella refleja como un retrato psicológico. Entonces,
La mastectomía y la adaptación de la mujer a la mastectomía contempla que ella pueda volver a tener una expresión sensual, sexual, íntima y erótica como era antes, aún con el elemento de la ausencia de la mama, aún con el elemento de la presencia de la cicatriz y cómo ella deja de verse en el espejo. Es un trabajo que muchas veces requiere de una intervención, pero que no deja de ser necesario para la adecuada adaptación de ella. Si ha sido necesaria la intervención, pues hay un par de cosas que sí se pueden hacer. Puede ocupar algunos accesorios para mejorar el aspecto de la apariencia, pero si ello no es suficiente, se afecta su erotismo, se afecta su vinculación con las demás personas o su percepción de sí misma en una manera pues extraña, entonces lo mejor es que se acerque a un profesional idóneo y comience a trabajar esta dificultad. Para ustedes, mi nombre es José Roberto Lizama para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Buen provecho si usted está almorzando. Gracias por permitirnos estar acompañándole. Este día estamos hablando sobre ese tratamiento quirúrgico que es necesario en algunas pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y estamos aprendiendo que también existe la reconstrucción, gracias a Dios y gracias a los avances en la cirugía plástica. Pero para que esa reconstrucción, para que todo este manejo tenga éxito, lógicamente hay cuidados especiales que luego de una cirugía se deben de tener. Mónica, ¿qué cuidados hay que tener luego de una mastectomía para que no se nos complique y podamos tener una buena reconstrucción? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la paciente tiene que comprender que si bien es cierto, le han realizado una cirugía amplia como una mastectomía, se conservan tanto sus nervios como sus vasos sanguíneos que irrigan todo su brazo. Es decir, la fuerza, la movilidad de su brazo está conservada. Muchas veces las pacientes no movilizan ese brazo por miedo a que se abra la herida, por miedo al dolor que puede producirse en unos primeros momentos. Pero si esta paciente no moviliza su brazo, después no va a poder extenderlo. Si necesita radioterapia, no va a poder recibirla y también no va a facilitar la exposición al cirujano plástico en el momento de la reconstrucción. Tienen que mover su brazo, no tienen que hacer esfuerzos grandes ni levantar cosas pesadas. Ese brazo se convierte en un poco, como yo les digo a veces a las pacientes, como sagrado. Ahí no me la van a pinchar, no le van a tomar exámenes, probablemente no le tomen la presión arterial, pero usted puede hacer su vida normal, vestirse, cambiarse, peinarse, moverlo, levantarlo, como era antes de su cirugía. Si usted no lo mueve, posterior, la misma cicatrización de la herida, que es una herida amplia, y si no hay una reconstrucción inmediata, va a ir limitando el movimiento. Va a ir limitando el movimiento. Y después no va a poder hacer los movimientos que eran, no porque su brazo haya quedado dañado, sino porque no lo movilizó adecuadamente después de la cirugía. Ahora bien, Mónica, hay algunas pacientes a las que se les deja un artefacto, un dreno que es el Hemovac, ¿verdad? Que esto es como para succionar toda la secreción que está saliendo. Los cuidados de esto. A todas las pacientes, generalmente que se les hace una mastectomía, se le dejan drenos, ya sea el Hemovac o algunos que son más blandos. Lo que tienen que hacer estas pacientes es, su médico cuando le realiza la cirugía tiene que explicarle cómo debe de medir esa secreción que se va a extraer. Puede ser 2 veces al día, 3 veces al día. Y ustedes tienen que llevar un registro de esa secreción porque de eso depende que su médico decida retirarlo y en cuánto tiempo lo va a retirar. Generalmente cuando ya está drenando menos de 30 o 20 cc o ml al día es cuando es el tiempo de retirarlo. Si eso generalmente pasa cubierto con un apósito el sitio de inserción. Si usted ve que se mancha o que está fugando
o que de repente el área donde era la mastectomía se inflama y que no está saliendo líquido en el dreno, probablemente sea obstruido y usted debe de acudir a que lo revisen, porque no lo va a poder usted desobstruir usted misma, sino que tiene que ser vista por su médico. Entonces, ese dreno debe de andar generalmente a la altura de su cintura, puede andar abajo de su ropa a través de una pequeña carterita que le hagan, y lo puede andar abajo de la ropa, pero a la altura de su cintura. No debe quedar tampoco demasiado alta, y a la hora de dormir tampoco deben de dormir encima de ese dreno, porque lo van a obstruir o lo pueden desinsertar. Exacto. Entonces puede ser doloroso. Puede ser doloroso. Bueno, definitivamente recuerda que siempre el médico le va a enseñar a usted y precisamente al familiar que se va a encargar de cuidarle los cuidados de este dreno, valga la redundancia, para que luego pues no tenga más complicaciones. Vámonos a una pausa, pero antes la licenciada Daisy Guardado, nuestra fisioterapista, nos habla sobre la rehabilitación post-mastectomía. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la licenciada Daisy Guardado, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Hoy vamos a estar hablando sobre la rehabilitación física en pacientes post-mastectomía. La rehabilitación física es fundamental en pacientes con cirugía post-mastectomía. La rehabilitación física inicia inmediatamente de que la paciente haya sido intervenida por el médico. Se inicia mientras el paciente esté en cuidados intensivos, intermedios o simplemente ingresada. Se inicia con terapia pasiva, en la cual movilizamos lo que son miembros superiores con el fin de evitar que se dé linfedema, que es la inflamación de miembros superiores, que en algunos casos son una de las consecuencias que el paciente sufre después de haber tenido una cirugía post-mastectomía. Posteriormente, el paciente es dado de alta, se inicia con lo que es la rehabilitación activa, en la cual movilizamos miembros superiores. Iniciamos también con lo que es un drenaje linfático, en el cual nosotros se lo enseñamos al paciente para que también él lo pueda realizar en casa, y también la recomendación de iniciar con el uso de una manga elástica compresiva. Todo esto con el fin de evitar el linfedema. Los ejercicios son fundamentalmente para evitar lo que son las contracturas y que el miembro superior se pegue literalmente, porque a veces los pacientes tienen miedo de movilizar el miembro porque creen que la cirugía puede abrirse. Es necesario que el paciente movilice sus miembros con el objetivo de mantenerlos siempre con una buena movilidad articular y sobre todo manteniendo una fuerza muscular antes como inició la cirugía. Es importante mencionar que hay que evitar la aplicación de inyecciones en el lado afectado, movimientos bruscos, al igual que exposición al sol y joyas muy apretadas. Es importante mencionar también de que una buena recuperación, hay que hacer una buena rehabilitación. Para Salud TV, soy la licenciada Daisy Guardado. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestra sección de mitos y verdades de la medicina. En esta ocasión estaremos hablando sobre las creencias populares de la mastectomía y nuestros invitados, ya sea que las ratifiquen o no las desmientan. Veamos la primera de ellas. Nuestra primera creencia popular en relación a la mastectomía nos dice que solo se realiza en mujeres mayores de 60 años. Mónica. No, no solo se realiza en mujeres mayores de 60 años, porque depende de la edad a la que se realiza el diagnóstico y, como hablábamos, la etapa de la enfermedad y el perfil molecular para decidir si vamos a hacer una mastectomía radical. Puede hacerse en mujeres jóvenes también. Por lo tanto, no es la edad la que define el tipo de tratamiento que se le va a dar en ningún momento. Falso, muy bien. Veamos la siguiente. La siguiente nos dice, si se realiza una mastectomía radical, la mama no se puede reconstruir, Juan Carlos. Pues no es falso, realmente
cualquier tipo de mastectomía que se realice se puede reconstruir. Ahí depende también de los estadios en que se encuentra ya la paciente, y aún así podemos realizar una reconstrucción, entre comillas, paliativa para que la paciente no, o para cerrar ese sitio. Por lo tanto, tampoco es porque ya se hizo una mastectomía radical ampliada que ya la mama definitivamente no se puede reconstruir. Sí se puede. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente está muy interesante. Este nos dice, si extirpan mis senos, seré menos mujer. Michelle. No, en lo absoluto es falso. Los seres humanos somos un conjunto de órganos diferentes, entonces no porque tengamos un órgano menos o un miembro menos, vamos a ser menos personas. Entonces no, de hecho lo que pasa es que la mama lo vemos como un órgano que tiene que ver con el erotismo y es un órgano nutricio, porque a través de él alimentamos, ¿verdad?, a nuestros hijos. Entonces el hecho de no poder realizar todas estas funciones, tenemos esa expectativa, ¿verdad?, de que ya somos menos mujeres porque ya no podemos amamantar o porque ya no le somos atractiva a nuestra pareja, pero de hecho no tiene nada que ver en lo absoluto. Bueno, está muy bien, entonces aclarado esto es para que no le quede ninguna duda, usted no va a ser menos mujer porque le haga falta un seno o ambos, definitivamente no tiene nada que ver. Veamos el siguiente. El siguiente mito nos habla sobre si la reconstrucción después de la mastectomía es necesario más quimioterapia. Mónica, ¿sí? Depende, eso va a depender, lo mismo que decíamos antes, del estadio de la enfermedad y del perfil molecular o la estirpe de este cáncer. Hay algunas pacientes que posteriores al manejo quirúrgico no requieren quimioterapia, mientras que hay otras que sí van a requerir. Las etapas más avanzadas muy probablemente van a requerir quimioterapia posterior. Eso es bien importante aclararlo, Mónica, porque también el tratamiento en cáncer, en nada en medicina es receta de cocina, sí, pero en cáncer muchísimo menos. Y es importante porque a veces tenemos la tendencia de que conocemos a alguien con un diagnóstico de cáncer de mama, entonces ahora te van a hacer tal cosa y luego tal otra, y no, después de eso ya no te van a hacer quimio, no, lo que te toca es tal otra. No, por favor, el único que puede tomar esas decisiones es el médico tratante en conjunto con todos los especialistas del equipo y obviamente con el aval o la anuencia del paciente. Bueno, entonces veamos la siguiente. La siguiente sí nos dice, aquí sí nos habla sobre la reconstrucción y esto dice, la reconstrucción del seno debe hacerse inmediato. Ya dijimos, pero Juan Carlos, aclaremos. O sea, de nuevo, que depende las opciones que tengamos y lo que le va a hacer la cirujana oncólogo o el gineco-oncólogo. Dependiendo de lo que se le vaya a hacer y el estadio del cáncer, tenemos una gran variedad de opciones que ya las platicamos y según el comportamiento del cáncer, vamos a ver si tenemos la opción de hacerlo inmediato o tardío. Pero si se puede lo inmediato, es lo mejor. Si se pudiera inmediato, es lo mejor. Excelente. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, ¿la mastectomía afecta la vida sexual de la mujer? Michelle. Pues eso va a depender de varios aspectos, pero podemos decir que en general debería ser falso. O sea, el órgano sexual más importante de nuestro cuerpo es el cerebro, ¿verdad? Entonces, no por tener más senos o porque somos como más dotadas, decimos, o porque tenemos senos más pequeños o porque no tenemos un seno, eso debería de afectarnos en nuestra vida sexual. Eso va a depender, uno, de la comunicación que tengamos con nuestra pareja, pues si nuestra pareja nos ama porque somos un ser íntegro, ¿verdad? Nos ama de cuerpo y nos ama de mente, entonces no tendría por qué afectar. Y dos, también depende de la personalidad de la paciente, porque si la paciente tiene una autoestima baja, es una persona muy ansiosa, es una persona muy temerosa, pues entonces va a tener ese miedo de que no sabe si la pareja la va a aceptar. Si no tiene la confianza en sí misma, sí le puede llegar a afectar, pero no debería, ¿verdad? La mama no es el órgano más importante para generarle atracción al sexo opuesto, sino que debería de ser todo nuestro cuerpo. Entonces, no tendría por qué afectar la vida sexual de la mujer. Muy bien. Veamos la siguiente. Nos dice, después de una mastectomía ya no hay riesgo de cáncer, Mónica. Sí existe riesgo de cáncer, aún después de una mastectomía. Eso no depende en sí de la cirugía, de la mastectomía, sino depende del tipo de cáncer que es. O sea, sabemos que puede haber recurrencias o que el cáncer vuelva
en el sitio donde estaba inicialmente o donde se realizó la mastectomía. Entonces, ¿qué tiene que ver? El tipo o la estirpe, el perfil molecular que hablábamos y la etapa de la enfermedad que nos podemos encontrar. Entonces, en algunas ocasiones las pacientes pueden presentar una recurrencia de la enfermedad en ese sitio. O sea, el que tengamos una mastectomía no quiere decir que no nos puede regresar la enfermedad en ese sitio o que no nos puede dar cáncer en la mama contralateral. Muy bien. Veamos la siguiente. El siguiente nos habla sobre los implantes pueden provocar cáncer de mama, Juan Carlos. No, al momento no hay estudios que asocian directamente los implantes de mama con cáncer de mama. No es. No. Ese es un mito bien importante porque realmente mucha gente todavía tiene ese concepto. No. Veamos el siguiente entonces. Este es el último. Dice, después de la cirugía la paciente presenta siempre un cuadro de depresión. No, no en lo absoluto, y eso es bien importante porque es lo que dicen, tener cuidado porque después de eso te vas a deprimir, ¿verdad? No tiene nada que ver. Las personas pueden presentar un duelo y como ya hablamos antes, ¿verdad? Duelo es una pérdida y eso es normal para todos los seres humanos. Pueden presentarse cuadros adaptativos, o sea, síntomas ansiosos y depresivos posterior a la pérdida, ¿verdad? Posterior a la cirugía y que tendrían que ir mejorando. Pero la depresión ya es un trastorno afectivo más importante. Algunas mujeres pueden llegar a deprimirse, pero no todas las personas con mastectomía van a llegar a depresión. Sí es un factor de riesgo, sí puede presentarse, pero no es absoluto, ¿verdad? Más que todo serían reacciones de duelo o tal vez cuadros adaptativos. Y mucho va a depender también de la personalidad, o de la predisposición que ella tenga previamente y el apoyo a deprimirse. también, el apoyo. Y del apoyo, claro, está la familia. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue nuestra sección de mitos y verdades. Vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, y hemos aprendido sobre aquellos mitos y hemos ratificado las verdades. Ahora bien, Michelle, hablemos un poco sobre el apoyo emocional a la familia y a la paciente. Sí, es muy importante que se le explique tanto a la paciente, ¿verdad?, de qué se trata su enfermedad, como también a todo el grupo familiar. A veces lo que sucede es que la paciente no quiere comentarle a su familia, porque dice, no, yo voy a salir sola con esto. Y realmente el apoyo familiar es bien importante. Fíjense que se ha descubierto y se ha hecho varios estudios acerca de a qué personas le da cáncer, ¿verdad? Y las personas que tienen más riesgo de cáncer son aquellas con unas personalidades más ansiosas, que no demuestran lo que sienten, algo que nosotros llamamos alexitimia, o sea, la incapacidad de demostrar las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas comienzan a guardarse muchos sentimientos, hay mucho resentimiento, esas personas viven mucho estrés y no lo pueden sacar, ¿verdad? Entonces, esos son factores de riesgo para que se presente cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Pues el cuerpo ya no resiste en algún momento, ¿verdad?, estas situaciones de estrés, y que también estas personas cuando están como con mucha carga emocionales a veces dejan de hacer aquellos estilos de vida saludables, es decir, estas personas comienzan a fumar, comienzan a beber, se desvelan, comen alimentos que no son nutritivos y todo eso llega a que esta persona pueda desarrollar cáncer. Entonces es bien importante que las personas, si nos sentimos mal, o sea, el hecho que nos digan, usted tiene cáncer, pues no creo que nadie se vaya a sentir feliz. Entonces, esa persona tiene que demostrar qué es lo que está sintiendo. Lo mejor sería poder apoyarnos con nuestra familia, con nuestra pareja. Creo que hay grupos de apoyo también de personas que están sintiendo lo mismo. También para el personal de salud sería adecuado que a todos nuestros pacientes a quienes se les descubre cáncer se les pueda dar también un apoyo emocional, enviarlos a salud mental, porque necesitan esas personas estar expresando qué es lo que sienten, que no se aíslen, que sigan haciendo su vida normal,
que se cuiden, que sigan asistiendo a su iglesia, a sus reuniones familiares, a sus reuniones de amigos, porque eso, el apoyo es bien importante para ellos, para que tengan un buen resultado, ¿verdad? Porque si no, como hablamos anteriormente, se pueden complicar. Si nos deprimimos, nuestro sistema inmune va para abajo, entonces ahí pues vamos a tener quizás mayores consecuencias, ¿verdad? Unas consecuencias que no son las deseadas en estas personas. Bueno, y eso nos lo puede confirmar aquí Mónica con su experiencia, la experiencia de tener pacientes con una actitud positiva o aquellas pacientes que son más negativas, ¿cierto? Sí, la doctora tiene toda la razón. Aquellas pacientes con una actitud positiva van a tener menos complicaciones, menos efectos adversos. Eso no solo en el proceso de la mastectomía, sino aquellas que también tienen que recibir quimioterapia durante ese proceso, pues la actitud es básica. Aquellas pacientes que acatan todas estas recomendaciones que les decía la doctora, todas las que nosotros les damos sobre su cirugía, van a tener menos complicaciones. Aquellas que se mentalizan que esa mastectomía solo es un paso en esta lucha contra la enfermedad, van a mover bien su brazo, van a ser receptivas a la reconstrucción, no van a tener interferencia en su vida personal y de pareja, pero todo tiene que ver con la actitud y con el apegamiento que cada una de estas pacientes pueda tener hacia los tratamientos que va a llevar. El nivel de adherencia que tenga a El nivel estos. de adherencia, exacto. Muy bien. Juan Carlos, a ver, las recomendaciones finales de los cuidados que debe tener la paciente con la mama en reconstrucción. Bueno, con respecto a los cuidados, es bien importante, como dijo la doctora, lo de los manejos de los drenos, lo de acatar las direcciones que les damos. Nosotros, cuando terminamos la cirugía, siempre damos una serie de indicaciones que al pie de la letra, bien explicadas para que la paciente entienda. Depende qué tipo de reconstrucción sea, los cuidados que va a tener en el sitio quirúrgico, si hay eritema, dolor, llamar al médico, etcétera. Pues muy importante todo esto, pero más importante también, o hacer énfasis también en que la reconstrucción es un proceso, como ya habíamos dicho, es un proceso, es algo que es como un esfuerzo más para que te sientas más completa y no quiere decir que necesites eso para sentirte completa. Exacto. Pero es un esfuerzo más. Entonces hay estudios que yo le digo a mis pacientes, o sea, yo no soy mujer, pero yo igual le comento, hay estudios de que la calidad de vida o esa paciente se desarrolla diferente al estar reconstruida que no está reconstruida, ¿verdad? Claro. Entonces es una decisión de ellas y siempre nosotros en pro de la reconstrucción mamal. Perfecto. Y una cosa más, no olvide que si le queda una mama, tiene que continuar autoexaminándosela, tiene que continuar haciéndose su mamografía, ultrasonografías o lo que sea necesario, pues siempre tiene la otra posibilidad de tener un cáncer en la otra también. Bueno, se nos terminó el tiempo, espero que usted haya aprendido muchísimo, que si todavía no se ha hecho la mamografía, por favor aproveche octubre, hágalo, y si no, no importa, en cualquier fecha del año, siempre es un buen día para prevenir. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias Michelle, Gracias. Juan Carlos, Mónica, gracias a ustedes que nos acompañaron, espero que tengan un feliz fin de semana. El lunes venimos a hablar de un tema de niños, pero vamos a hablar de depresión infantil. Así que descansen el fin de semana y nos vemos el lunes. Que Dios los bendiga. Para prevenir complicaciones después de una mastectomía, te damos las siguientes recomendaciones. Mantén la zona operada limpia y seca, especialmente después de la ducha, para prevenir la aparición de bacterias y hongos que retrasen la recuperación de la herida. Evita, en lo posible, tejidos sintéticos, ya que estos facilitan la transpiración y el sudor se acumula en mayor cantidad, pudiendo irritar tu piel, y prefiere las telas como el algodón que absorben la humedad. No uses prendas muy ajustadas y aquellas que ejerzan presión, como pulseras, anillos, reloj e incluso el elástico de las mangas. Nada que provoque mayor presión en el brazo del área afectada, porque esta puede llegar a producir hinchazón en el área. Recuerda que tu recuperación debe estar a la mano con la ayuda psicológica para poder adecuarse con éxito a este cambio corporal.